Seguramente ya habrás escuchado que uno atrae lo que vibra, ¿cierto? Lo escuchaste, lo leíste y probablemente lo compartiste. Y aún así, las mismas situaciones siguen apareciendo. El mismo tipo de personas, los mismos patrones, las mismas paredes. Y eso no es una coincidencia y tampoco es tu culpa. Es un subconsciente que aprendió algo sobre ti hace mucho tiempo. Y hoy te voy a decir exactamente qué aprendió y por qué lo sigue repitiendo, aunque tú ya no quieras. Hay algo que casi nadie quiere ver cuando ya lleva tiempo intentando cambiar su vida. Que no es mala suerte, que no es la persona equivocada, ni el trabajo equivocado, la ciudad equivocada, que eres tú. Pero no es la forma en la que probablemente lo estás pensando ahora mismo. No es que seas el problema, es que llevas un programa adentro que toma decisiones antes de que tú puedas tomar las tuyas. Y ese programa no lo elegiste conscientemente, lo instalaste cuando eres tan pequeño que ni siquiera tenías palabras para nombrarlo. Piensa en la última vez que algo se cayó justo cuando iba todo bien. Un trabajo que parecía perfecto y de repente ya no. Una relación que arrancó con todo y en algún punto tú mismo empujaste sin saber por qué. Un proyecto que dejaste a medias cuando estaba a punto de funcionar. ¿Qué sentiste en el cuerpo en ese momento? No lo que pensaste, lo que sentiste. Porque hay algo curioso que pasa cuando las cosas van bien de verdad. El cuerpo se tensa. Algo dentro de ti dice que esto no va a durar, que no es para ti. En algún momento va a llegar el punto donde todo se rompa. Y como el cuerpo lo anticipa, la mente empieza a buscar la salida antes de que llegue el golpe. Y eso no es mala suerte. Eso es un sistema de protección que aprendió que lo bueno duele cuando se va. Y decidió que era mejor no llegar tan lejos. La mayoría de las personas que sienten que se sabotean no lo hacen porque quieren fracasar. Lo hacen porque su subconsciente aprendió que el fracaso es más seguro que la pérdida. Y ahí está la clave. No estás roto o rota. Estás protegido. ¿Pero por qué? Por un programa que ya no necesitas, pero que todavía no lo has visto con suficiente claridad para poder desactivarlo. El problema no es que no hayas trabajado en ti mismo, porque probablemente sí lo has hecho. Has leído, has ido a terapia o a sesiones, has meditado, has puesto atención o has declarado cosas en voz alta frente al espejo o escrito en un diario lo que quieres atraer. Y las mismas cosas siguen pasando, ¿cierto? Y en algún punto dejaste de culpar la técnica y empezaste a culparte a ti, a pensar que quizás tú eres el que no puede, el que no lo merece. El que hace todo bien, pero para él simplemente las cosas no funcionan igual que para los demás. Eso te lo ha dicho tu mente. No es verdad. Lo que pasa es algo distinto. Y es más simple de lo que parece, aunque no más fácil. Pero para eso estás aquí. Tu subconsciente no procesa intenciones, no lee afirmaciones, no interpreta lo que escribes en un diario. Procesa experiencias, procesa emociones repetidas, procesa lo que tu cuerpo sintió en los momentos que más te marcaron. Y cuando hay una contradicción entre lo que tu mente consciente declara y lo que tu subconsciente tiene registrado como verdad, siempre gana el subconsciente. Siempre. No porque sea más fuerte, sino porque opera más rápido. Toma decisiones antes que tu mente consciente termine de formular un pensamiento. Elige la respuesta antes de que tú sepas que había una pregunta. Imagina que llevas años diciéndole a alguien que confíe en ti, pero cada vez que esa persona confió en alguien desde pequeño, salió lastimado. Las palabras que le dices no llegan, porque el cuerpo recuerda algo que las palabras no pueden borrar. Así funciona tu subconsciente contigo mismo. No es que no quiera cambiar, es que no tiene evidencia suficiente de que cambiar sea seguro. ¿Qué sientes cuando piensas en eso? Déjamelo en los comentarios. No como un concepto, como algo que te está pasando a ti. Porque si hay algo que resuena en tu pecho cuando lo escuchas, no es porque estés aprendiendo algo nuevo, es porque una parte de ti ya lo sabía y llevaba tiempo esperando que alguien lo nombrara así. Y hay una pregunta que muy poca gente se hace cuando algo sale mal. No, ¿por qué me pasa esto? Esa pregunta la hacemos todos. La hacemos en el carro de regreso a casa, la hacemos en la ducha, la hacemos a las 2 de la mañana cuando no podemos dormir. La pregunta que casi nadie se hace es esta. ¿Cuándo sentí esto por primera vez? No la situación, la sensación. Porque las situaciones cambian. El trabajo es diferente al de hace 5 años. Quizás la pareja es diferente. La ciudad puede ser diferente. Pero si prestas atención, la sensación que queda después es la misma. La misma opresión en el pecho. El mismo pensamiento de que algo en ti falló. La misma conclusión silenciosa de que esto era predecible, que en el fondo ya lo sabías. Esa sensación tiene una dirección, apunta hacia atrás. Tu subconsciente no aprendió ese patrón solo, lo aprendió de algo que viviste, de que algo que tu sistema nervioso registró como una verdad sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funciona la gente.
sobre lo que tú puedes esperar de la vida. Y desde ese momento, cada vez que una situación nueva activa esa misma frecuencia emocional, tu subconsciente no la procesa como algo nuevo, la procesa como una confirmación de algo que ya sabía. Y no es que atraigan mala suerte, es que tu sistema reconoce patrones familiares y los interpreta como seguros, aunque te hagan daño. Porque lo familiar, aunque duela, se siente más predecible que lo desconocido. Y lo predecible se siente como control. Piensa en alguien que siempre termina en relaciones donde no es suficiente. Cambia de pareja, cambia de contexto y vuelve a terminar en el mismo lugar emocional. No porque sea mala suerte, porque su subconsciente aprendió desde pequeño que el amor viene con condiciones y sigue buscando exactamente eso. No porque lo quiere, porque lo único que reconoce como amor, que es lo que tú reconoces como normal, aunque no te haga bien. Ahí está el programa, no las situaciones que te han pasado, es lo que decidiste que significaban sobre ti la primera vez que las viviste. Esa decisión es la raíz, todo lo demás son las ramas del mismo árbol. Porque mire, hay algo que la gente confunde cuando empieza a entender esto. Cree que si el subconsciente lo controla todo, entonces no hay nada que hacer. Que está atrapada en un programa que no eligió y que no puede cambiar. Que la conclusión de todo esto es que el libre albedrío no existe y que da igual lo que intente. ¿Cierto? Eso no es lo que está pasando. El subconsciente no es una condena, chicos. Es un mapa. Y los mapas se pueden leer. Y cuando los lees, puedes elegir una ruta diferente. Pero hay un paso que casi todo el mundo se salta. Y es el más importante. Antes de cambiar el programa, tienes que verlo. Con nombre y todo. No como una idea general de que tengo patrones. O tengo heridas de infancia. Eso es demasiado vago para cambiar algo concreto. Tienes que poder decir, este es el momento en que lo instalé. Esta es la decisión que tomé sobre mí mismo. Y esta es la forma en que esa decisión ha operado en mi vida desde entonces. Cuando puedes decir eso, algo cambia. No porque hayas hecho una técnica, sino porque el programa dejó de ser invisible. Y lo que ya no es invisible, ya no puede operar en silencio. Piensa en cómo funciona algo que te da miedo en la oscuridad. En la oscuridad se siente enorme, amenazante, real. Pero cuando enciende la luz y lo ves, sigue siendo lo que es. Solo que ahora puedes decidir qué hacer con eso. Tu subconsciente funciona igual. No necesita que lo pelees. No necesita que lo reprogrames con fuerza de voluntad. Ni que lo ignores con positividad forzada. Necesita que lo veas, que lo reconozcas, que le digas, ya sé que estás ahí. Ya sé de dónde vienes, ya sé por qué haces lo que haces. Y desde ahí, por primera vez, puedes tomar una decisión que no venga desde ese programa. Una decisión que venga de ti. No del niño que aprendió a protegerse. No del adulto que repite sin saber que repite. De ti, desde donde estás hoy, con lo que sabes hoy. Esa es la diferencia entre alguien que trabaja en sí mismo toda la vida sin moverse y alguien que en un momento de claridad real cambia una cosa y todo lo demás empieza a acomodarse. No es magia, es visibilidad, porque hay un momento específico en el que el patrón se instaló. No es una teoría, es un momento real, con una edad, con un lugar, con una persona o una situación concreta que tu sistema nervioso registró como la prueba definitiva de algo. Y en ese momento, siendo tan pequeño, tomaste una decisión. No la tomaste con palabras, no fue consciente. Fue una conclusión que tu cuerpo sacó antes de que tu mente pudiera procesar lo que estaba pasando. Algo como: el amor se va. Cuando confío salgo lastimado. No importa cuánto me esfuerce, no es suficiente. Cuando algo va bien, es porque todavía no ha llegado el momento en que se rompa. Una frase, una sola. Y desde ese momento, su subconsciente ha estado buscando evidencia de que esa frase sea verdad. No porque quiera hacerte daño, sino porque así funciona la mente. Confirma lo que ya cree. Filtra la realidad para que encaje con el mapa que ya tiene. Si tu mapa dice que no eres suficiente, vas a recordar con más claridad las veces que fallaste que las veces que funcionó. Si tu mapa dice que las cosas buenas no duran, vas a anticipar el final de cada cosa buena antes de que llegue. Y esa anticipación va a hacer que actúes de formas que aceleran ese final. Te repito, no es mala suerte, es coherencia interna. Tu subconsciente es brutalmente coherente con lo que aprendió. El problema es que aprendió algo que ya no es verdad, o que nunca fue verdad del todo, que fue la interpretación de un niño que no tenía más herramientas para entender lo que estaba viviendo. Y ese niño tomó la mejor decisión que podía tomar con lo que tenía. Pero tú ya no eres ese niño o esa niña. Tienes más información, tienes más perspectiva, tienes la capacidad de ver ese momento desde afuera y decir: entiendo por qué tomé esa decisión y hoy puedo tomar una diferente. Eso no se hace con afirmaciones, no se hace con fuerza de voluntad, se hace viéndolo, nombrándolo y eligiendo desde la conciencia, no desde el programa.
¿Cuál es la frase que tu subconsciente repite sobre ti? Solo tú sabes cuál es. Y por cierto, si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque cuando te suscribes, no solo apoyas el canal, también me estás diciendo que quieres seguir creciendo. Suscribirte es tu forma de decirme que quieres más de esto. Y ahora quiero que hagas algo concreto con todo lo que acabas de escuchar hoy. Necesitas un papel y una pluma. No el teléfono, papel y pluma. Esta es la primera parte del ejercicio. El patrón en 3 actos. Piensa en una situación que se ha repetido en tu vida. No tiene que ser la más grande ni la más dolorosa. Solo tiene que ser la más consciente. La que aparece una y otra vez con diferentes personas, diferentes contextos, diferentes escenarios, pero la misma sensación al final. Escríbela 3 veces. La primera vez que pasó, la segunda y la reciente. No escribas el cuento completo, solo lo esencial. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? ¿Y qué sentiste cuando terminó? Cuando tengas las 3 escritas, hazte una sola pregunta. ¿Qué decidí sobre mí mismo la primera vez que esto pasó? No lo pienses demasiado. Lo que llegue primero es lo que lleva más tiempo ahí. Esa respuesta es el programa. Segunda parte, las frases que tu subconsciente repite. Ahora completa estas frases que te voy a dar en voz alta, sin filtro, sin pensar. Lo primero que salga, ¿ok? Atento o atenta. Cuando estoy cerca de algo bueno, yo siempre, la gente como yo, generalmente, el dinero, el amor, el éxito, es para personas que lo que salió en los primeros 3 segundos no lo eligió tu mente consciente, lo eligió el programa. Y ahora lo puedes ver, no para juzgarlo, para reconocerlo, porque lo que ya puedes ver ya no puede operar en silencio. Ese es el primer paso, no el único, pero el más importante, porque no puedes cambiar lo que todavía no has nombrado. Y reconocer el programa es el primer movimiento y es el más difícil, porque implica aceptar que lo que has llamado mala suerte durante años tiene tu firma, no como culpa, como información. Pero hay algo que pasa después de este reconocimiento que muy poca gente anticipa. Cuando el subconsciente empieza a soltar un patrón, algo se abre. Un espacio que antes estaba ocupado por la repetición, y en ese espacio, si sabes escuchar, empieza a haber señales. No señales externas, señales internas. Ahí te das cuenta que tu conciencia lleva años intentando comunicarse contigo. Y una de las formas más directas en que lo hace es mientras duermes. En ese estado donde el programa baja la guardia y algo más profundo puede hablar. Es coincidencia que justo cuando alguien empieza a ver sus patrones, los sueños se vuelven más nítidos, más cargados y más difíciles de ignorar al despertar. Y por eso te dejé este video, para que puedas reconocer cuando tu conciencia te está hablando a través de tus sueños. Nos vemos ahí.